Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy, como todos los miércoles, estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, por propiciar el espacio. También a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, y a Eduardo Ramírez y todo el equipo que se encuentra en cabina. Muchísimas gracias por todo el apoyo para la realización de este programa. Les recordamos también que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que el programa se retransmite en la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para la invitada del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera para conversar sobre el tema biotecnología y ciencia forense. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de la doctora. Laura Palomares es ingeniera bioquímica del Tecnológico de Monterrey, maestra en biotecnología y doctora en ciencias por la UNAM. Cuenta con un posgrado en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Actualmente es directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM e investigadora nacional del nivel 3. Ha publicado 75 artículos en revistas internacionales indexadas, ha formado a más de 40 profesionistas de posgrado que ocupan puestos de liderazgo a nivel nacional e internacional. La investigación de la doctora Palomares se centra en el desarrollo de vacunas, terapias celulares, anticuerpos monoclonales, vectores para la terapia genética y nanobiotecnología. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias y ha recibido un número importante de distinciones y premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Crónica en Ciencias 2025, la Medalla de Honor del Congreso del Estado de Morelos, el Premio Universidad Nacional en Innovación Tecnológica y Diseño Industrial, el Premio Caninfarma Veterinaria tanto en el año 2009 como en el año 2010, el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el año 2009 y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año 2007. La biotecnología ha proporcionado herramientas y técnicas avanzadas para analizar las evidencias biológicas, como el ADN, proteínas y otros biomarcadores que han permitido identificar a los individuos y determinar las causas de muerte e incluso poder reconstruir algunas escenas del crimen. Estas ciencias y las ciencias forenses son dos campos que se han estado entrelazando durante los últimos años para revolucionar la investigación de los delitos, lo que ha permitido grandes avances en la resolución de casos complejos y que ha ayudado a la justicia a personas que en otras épocas hubiera sido prácticamente imposible vincular. Muy bienvenidos. Buenos días, doctora Zoraida. Bienvenida, doctora. Buenos días, Carla. Buenos días. Muchas gracias, Carla, por esta introducción. La saludo tanto a la doctora Anaí Rodríguez como a la maestra Carla Vázquez y, por supuesto, a la doctora Laura Palomares. Gracias, querida, por estar aquí. Eres muy bienvenida y sobre todo apreciamos pues que siendo tan ocupada y desde Cuernavaca hayas venido presencialmente a la Ciudad de México para platicar con nosotras. Sí, muchas gracias, Zoraida. Muchas gracias, Anaí y Carla, por la invitación. Gracias, Laura. Oye, bueno, a ver, como te comentábamos antes de iniciar este programa, pues esta es una conversación en donde queremos conocerte y platicar de tus temas y cómo se cruzan con el mundo forense. Entonces, pues la primera pregunta para ti es, ¿cómo Laura Palomares ha llegado a trabajar estas cuestiones desde el punto de vista de la biotecnología? Ya a mí me has platicado pues todo el tiempo que tienes trabajando en el instituto. Recuerdo que uno de los fundadores de ese instituto fue el doctor Bolívar, que es una persona muy respetada en el área de las ciencias, y bueno, pues que tuvo la visión de que se hagan pues este tipo de emprendimientos en donde se combina a la biología con la tecnología. Visitamos algunas personas de la escuela, visitamos hace poco tiempo el instituto y yo la verdad quedé maravillada de todo lo que se puede emprender desde ahí, porque se está haciendo investigación, pero también se está haciendo aplicación. Entonces, primera pregunta, ¿cómo llegaste tú a eso? ¿Cómo ese interés tuyo profesional por estar ahí? Realmente, pues ahora sí que la típica historia, ¿no? De niña quería hacer investigación. Ah, sí.
siempre o sea, no recuerdo un momento en donde no quisiera hacer investigación. Ajá. Y yo quería estudiar biología. Y bueno, yo soy de la época de Jacques Cousteau, entonces quería tener un laboratorio submarino y estaba yo también soy de la época de Jacques Cousteau. Entonces, de hecho, me metí a estudiar francés porque yo quería ir a estudiar a la Universidad de Jacques Cousteau. No, porque pues entonces dije, perfecto, voy a entrar a biología marina, y mi papá dijo, no, te vas a morir de hambre, o sea, no, eso no puede ser. Entonces, en el Tecnológico de Monterrey existía esta carrera de ingeniero bioquímico en recursos acuáticos. Aparte, pues, nos tocó la huelga, si estamos de la misma edad, ¿no? Sí. No, era complicado, pues, poder entrar a la UNAM, que se reconocía como lugar para hacer investigación, pero entonces, pues, la decisión fue, pues, entrar a esa carrera que se llama en aquel entonces ya no existe, Ingeniería Bioquímica en Recursos Acuáticos. Pero pues eso había que ir a Guaymas, y pues yo soy la mayor de 4 hermanas de Morelia, entonces mejor ir a Querétaro, que es en donde se podía estar los primeros años de la carrera, donde también hay mar, pero podías estar ahí 2 años en tronco común, y ya estando ahí dije, no, yo qué voy a ir a hacer a Guaymas, ¿no? Y saliendo de ahí, pues siempre mi plan era hacer investigación, entrar al doctorado, pero pues ya estando en Querétaro, pues ya decidí mejor cambiarme de carrera a ingeniería bioquímica, y pues ahí fue algo que no fue planeado, pero que realmente el estudiar una ingeniería da capacidades diferentes, y bueno, pues eso después me llevó a la biotecnología y a lo que pues ya estaba diciendo Carla hace unos momentos, que es en particular mi trabajo con cuestiones que tienen que ver con virus. Platícanos más sobre tus investigaciones con virus. Entonces, bueno, los virus, pues sabemos que están desde el centro del debate de si están vivos o no. Ajá. ¿Y están o no? Yo también tengo la misma. Es que es realmente una cuestión filosófica, ¿no? Porque empiezas desde qué es la vida, ¿no? Claro, sí. Entonces yo en un inicio, digamos que por 20 años de trabajar con ellos, pues mi opinión era no están vivos. Ajá. Porque no pueden, pues por ellos mismos, no pueden generar más virus, sino necesariamente necesitan pues a las células. Pero ahora pienso pues que sí están vivos, porque lo vimos con la pandemia, ¿no? Un virus que era de unas características, pues al estar circulando entre muchos de nosotros, pues evolucionó, ¿no? Mutaba para escapar a nuestro sistema inmune. ¿Es lo mismo mutar que evolucionar? Bueno, la mutación resulta en la evolución, okay. ¿no? Es porque, pues, la selección natural y etcétera. Entonces, pues, visto desde ese punto de vista, pues, están vivos, pero es realmente un debate, ¿no? Entonces, y los virus, pues pueden desde matarte hasta, por ejemplo, en el caso de los insectos, hay virus que pueden tomar control del insecto y hacerlo como autómata a lo que el virus dice que haga. Entonces es realmente increíble cómo un material genético envuelto con proteína y a veces una membrana, pues puede ser algo realmente tan poderoso. Y las proteínas virales, pues pueden hacer muchas cosas. Puedes construir con ellas, que es lo que hacemos nosotros, ya sea para vacunas o terapia génica, pero también puedes construir nuevos nanomateriales, porque al final de cuentas, pues los virus son los nanomateriales de la naturaleza, por su tamaño, ¿no? Entonces, pues estoy enamorada de ellos. No, pues suena apasionante. Doctora, cuando habla, bueno, nosotros cuando planeamos el programa decíamos qué área tan vanguardista, ¿no? De la ciencia. La verdad es que sí lo es. Creo yo que para el auditorio el escuchar la palabra biotecnología, ¿no? Tendría como, a lo mejor tendríamos que empezar por decir, bueno, ¿qué es la biotecnología? ¿Cómo, desde cuándo se gesta? ¿Qué campos de conocimiento son los que se entrelazan? Porque resulta eso hasta futurista, vanguardista, algo lejano. Y ahorita que escuchaba esta parte del trabajo que hacen tan maravilloso en el instituto de hacer ciencia aplicada, pues de pronto a lo mejor hasta está en las cosas más cotidianas que estamos haciendo, de las cuales estamos haciendo uso, ¿no? Entonces, empezar también preguntándole eso, ¿no? ¿Qué es la biotecnología y cómo podemos como entenderla y visualizarla en nuestra vida cotidiana? Sí, bueno, la biotecnología siempre ha estado en la humanidad, ¿no? Porque la biotecnología es el pan, es el vino,
Todo esto pues es biotecnología. ¿Qué es biotecnología? Pues es aprovechar organismos vivos para algo pues que resulte en un beneficio pues para la humanidad. Entonces el utilizar una levadura para hacer un rico vino es biotecnología, un yogurt, etcétera. Todo esto pues es algo que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? Porque pues siempre hemos convivido pues con otros organismos, microorganismos sobre todo. Pues hubo un cambio de paradigma total pues con esto de descubrimiento de la estructura del DNA y pues nuestro fundador del Instituto de Biotecnología, el doctor Francisco Bolívar, fue central para lo que ahora llamamos la biotecnología molecular. ¿Qué es la biotecnología molecular? Pues es poder utilizar herramientas para manipular el material genético. Entonces, en el Instituto de Biotecnología, pues nos enfocamos en esta biotecnología molecular que es más reciente, sin embargo, pues surgió en los 70s. Entonces, ya tiene pues 50 años, ¿no? Entonces, pues tampoco es tan nuevo. Y bueno, pues estamos cosechando productos de esta biotecnología molecular, pues desde primero en campos médicos farmacéuticos, pero después hasta en los detergentes con lo que lavamos nuestra ropa, hasta muchas otras cuestiones que están en el día a día. En el Instituto de Biotecnología tenemos también mucho trabajo de ciencia básica, muy básica, porque es necesario pues que exista esa ciencia básica para poder alimentar pues las cuestiones, digamos, más aplicadas. Entonces es como un flujo natural y el instituto pues tiene la gran riqueza de que al unir estas comunidades con una visión de ciencia más básica y más aplicada, pues permite un diálogo, un enriquecimiento que pues creo que no es muy común en muchos lugares, aunque bueno, también en la UNAM pues está el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde hay algo similar, aunque un poco distinto, porque nosotros pues incluimos cuestiones de biotecnología de plantas, cuestiones de biotecnología de combustibles, cuestiones ambientales, etcétera, no solamente la parte médica. Doctora, y en ese sentido, ¿cómo es que la biotecnología se puede vincular con las ciencias forenses? Pienso ahora un poco en esta cuestión de la sustentabilidad o de las grandes empresas, los contaminantes, ahora que decía los detergentes. ¿Cómo es que puede vincularse con temas forenses y si han realizado algunas opiniones técnicas sobre algún tipo de material, producto o alteración incluso desde el punto de vista ambiental? Como que digamos que la parte central de vinculación entre la biotecnología y las ciencias forenses pues está básicamente pues en lo que es la genómica. Sí. Y lo acabamos de ver con este asunto del robo al Louvre, ¿no? ¿Sí? En donde sucede que pues por DNA que encontraron en la motocicleta pues se encuentran qué persona es, ¿no? Y esto, cuestión de secuenciar y caracterizar el material genético, pues es biotecnología. Todo lo que tenga que ver, esta biología molecular pues está basada en este tipo de tecnologías, ¿no? Basadas en lo que son pues ácidos nucleicos, DNA, RNA, etcétera. También, por supuesto, yo veo algo muy interesante que conocí cuando visitamos la escuela, que es la parte entomológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, la identificación, algo que se está haciendo en el instituto es que, pues, hay dudas digamos, te están vendiendo algo y realmente es, por ejemplo, un salmón o es una trucha salmonada, ¿no? O hay mucha falsificación de organismos en cuestiones comerciales y parte de lo que hace el instituto es pues poder identificar cuál es el origen de pues desde cuestiones alimentarias que tienen más que ver con que no te timen, ¿no? Hasta pues cuestiones de los efectos que pudiera generar. Bueno, también puede ser, ¿no? En cuestión ambiental, básicamente lo que hacemos tiene que ver con la caracterización de microbiomas en diferentes ambientes, por ejemplo, el agua, el suelo, y básicamente hasta los billetes, ¿no? Parte de lo que se ha hecho en el instituto en colaboración con el Banco de México
es caracterizar la microbiota en los billetes. Ay, cuéntenos más sobre eso. Y bueno, ¿Cómo se caracteriza la microbiota en los billetes? Básicamente, pues los tomas y haces una secuenciación de todo el material genético que está ahí, identificas qué bacterias y demás organismos están en el billete. Y parte de lo que encontró el grupo del doctor Alejandro Sánchez, pues es que nosotros decimos, nuestras mamás nos decían, es que el dinero es muy sucio. Y pues encontró que no es más sucio que esta mesa, ¿no? O sea, es igual de sucio que pues cualquier superficie, ¿no? Y que realmente no es algo... No aloja tantos... A lo mejor hasta es más limpio que, por ejemplo, los aparatos los teléfonos. Claro. Probablemente. Sí, que lo traes hasta el baño. Exactamente, te lo llevas, ¿no? Exactamente. Sí. Podría ser incluso más limpio que los teléfonos, ¿sí? Claro. Entonces, ¿y cuál es el interés, por ejemplo, en este caso del Banco de México? Pues ver que está degradando los billetes, ¿no? Si existen estos microorganismos que pudieran estar acelerando la degradación de los billetes, o por otro lado, pues también en un inicio, pues... mejorar también, supongo, la calidad o los filtros de seguridad, ¿no? Bueno, sí, para que no puedan ser también, fáciles de... pero también que no propaguen enfermedades, ¿no? Quería usar, o sea, que no sean lo que llamamos fomites, que son, pues, cuerpos inanimados que pueden transferir una enfermedad a otro lado, y se encontró pues que eso no es especialmente pues, ¿te acuerdas? En relevante. La pandemia yo agarraba todos los billetes, entonces los dejaba colgados para que se... Sí, bueno. Sí, yo y muchos. Sí. Oye, a ver, en nuestro auditorio, pues son personas, muchos son estudiantes, ya sea de la Facultad de Derecho o de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, o personas en general, o algunos profesionales que se dedican a la forense, pero quizás hay algunos términos que ya has dicho que a mí me gustaría que les aclararas, nos aclararas. Por ejemplo, te voy a decir, ¿cuál es la diferencia entre genética y genómica? Bueno, genética es más bien el estudio de cómo se heredan las características, ahora sí que genéticas, entre los diferentes individuos, ¿no? Y genómica, pues es la caracterización de las secuencias que forman parte del genoma, o sea, todo el material genético, y recordemos esta cuestión de el DNA, que es como un libro, ¿no? En donde están escritas todas las instrucciones de cómo construir un organismo o una célula. Sí. El RNA mensajero, que ahora ya se hizo muy famoso por las vacunas, es, digamos, pues la lectura de ese libro, y lo que sería la proteína, pues es ya quien realiza la instrucción, ¿no? O quien hace la actividad. Sí. Entonces, el caracterizar todas las instrucciones, si quieres verlo así, o sea, todo lo que está en el libro, pues es lo que llamamos la genómica. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada? Bueno, la ciencia básica responde preguntas que, pues, en donde se genera conocimiento solo por saber, ¿no? Por ejemplo, entender cómo funciona el ojo de una mosca. Pues eso no tiene ninguna aplicación, ¿no? Y incluso, pues, yo he escuchado personas en la sociedad, pues, que dicen, no, bueno, pues están estudiando el ojo de la mosca o la pata de la mosca, y eso a mí qué, ¿no? Y mientras que, pues, la ciencia aplicada, pues, busca generar algo que sea benéfico para la humanidad en general, y en particular, pues, está para resolver problemas. Entonces, la ciencia básica genera conocimiento por generar conocimiento, y la aplicada se enfoca en resolver problemas. A propósito de resolver problemas y de lo que nos decías del análisis que se ha hecho en los billetes, me recordaste una investigación que una vez nos platicaron que se realizó. La realizó una persona que estaba en el C3, el que es el centro de ciencias de la complejidad. De ciencias de la complejidad de la UNAM. Entonces lo que hicieron fue un análisis del microbioma en el metro. Entonces estuvo súper interesante. Y pues sí, lo que localizaron es que había, eso fue antes de la pandemia, que había muchísimos bichos por todos lados. Así que así el consejo de mamá, ahí sí está comprobado. Exacto, ¿no? Lavarse las manos cuando llegues después de que agarraste los tubos y todo lo que hay sí. en el metro. Eso se hizo. Entonces, pues sí tiene
un sentido de aplicación. El C3 está pensado para eso, ¿no? A que se haga una investigación transdisciplinaria que pueda tener alguna aplicación. También me acuerdo mucho cuando yo conocí, veía en primeras ocasiones al doctor Bolívar, nos hablaba sobre los análisis y la conveniencia de consumir o no alimentos transgénicos, ¿no? Y se hablaba, ya estaba mucho en boga hace 15, 20 años el tema del maíz transgénico. Entonces creo que también hacer un estudio sobre si esto es consumible, si tiene algún problema con el organismo humano, etcétera, es de mucha aplicación. ¿Qué ejemplos nos puedes dar tú desde el instituto que pueda tener esta trascendencia de investigación en la aplicación? Bueno, en el instituto el impacto mayor creo que ha sido pues en el campo médico, ¿no? Entonces, pues difícilmente un producto o un desarrollo tecnológico va a llegar a la población si no es a través de la industria. Sí. Entonces, para que esto pueda suceder, pues tiene que existir esa colaboración con la industria. En el instituto hemos colaborado con industria nacional y extranjera y bueno, pues han llegado al mercado distintos desarrollos que se han hecho. Por ejemplo, pues desde mencionaste las plantas modificadas genéticamente. Sí. En el instituto se han diseñado toxinas que evitan el uso de pesticidas, sino pues son toxinas que matan a los insectos y que pues son proteínas que para los humanos son totalmente seguras, hasta cuestiones de antivenenos. Entonces el grupo de venenos, antivenenos del Instituto de Biotecnología es muy reconocido, en donde pues se han desarrollado antivenenos que no solamente se venden en México, sino pues ha sido a nuestro conocimiento el primer producto totalmente desarrollado en América Latina que obtuvo registro ante la FDA en Estados Unidos, pero pues también se venden en Europa, en África subsahariana principalmente, en donde pues el problema de los envenenamientos por serpientes, arañas o alacranes es muy frecuente, son especialmente serios. Sí. Y también hemos trabajado con el desarrollo de lo que son medicamentos biotecnológicos, desde hormona de crecimiento, cuestiones de factores de crecimiento, anticuerpos monoclonales que a lo mejor son menos conocidos, pero que han revolucionado por completo la medicina y incluso vacunas. Entonces hemos desarrollado, de nuevo, siempre en colaboración con la industria, vacunas que pues ya están en el mercado, tanto nacional como internacional, y también medicamentos en general. Okay. ¿Cómo es la relación? Ahorita yo pensaba en todos estos avances y cómo se trasladan como hacia la parte de ciencia aplicada y cómo llegan a las comunidades, a la población, a través de estas colaboraciones con las industrias. ¿Cómo ha sido el diálogo, por ejemplo, que se tiene desde esta ciencia o desde la biotecnología con la parte de la regulación y la parte jurídica, ¿no? Porque pensaba yo que si bien es cierto, no, como bien nos decían, no es una ciencia novedosa en el sentido de que no tiene 20 años, 15 años, sino estamos hablando desde los 70, pues pareciera como que todo este andamiaje legal de pronto, pues sí puede ir como muy desfasado, ¿no? De todos estos avances, pues tecnológicos que ustedes van como desarrollando. Entonces ahí más que pensar en qué condiciones estamos de regulación, más bien cómo ha sido esta interacción y este diálogo con disciplinas más de lo social o que tienen que ver con esta parte de la regulación normativa para avances tan vertiginosos como los que se han dado. Sí, bueno, desde el inicio, personal del instituto, bueno, investigadores, personal académico, ha trabajado pues tanto con el Congreso de la Unión en la definición de pues las distintas leyes que están de hecho pues vigentes en cuanto a cuestiones ambientales, de el uso de organismos transgénicos, etcétera, como con la COFEPRIS para el desarrollo de normas oficiales mexicanas y lineamientos para el uso de biotecnológicos. Y bueno, COFEPRIS no solamente es cuestión de medicamentos, sino también alimentos, cuestiones ambientales. Olvidé decir hace un momento otro de los desarrollos que ha sido importante, que no es algo genéticamente modificado,
tiene que ver con bacterias, por ejemplo, que defienden a los mangos de los hongos, ¿no? Todos vamos al súper y vemos los mangos negros. Entonces, pues estas son bacterias que evitan que estos hongos, que son los que generan que el mango se ponga negro, pues actúen, y es parte de la defensa. Y poder llevar ese tipo de productos al mercado, como bien mencionas, requiere necesariamente un trabajo muy cercano pues con las entidades regulatorias, y ahí entra también pues lo que es la parte de agricultura, ambiental, etcétera, ¿no? Porque liberar estos organismos pues requiere necesariamente la demostración de que son seguros. Entonces siempre hemos colaborado pues básicamente tanto con pues lo que es la Cámara de Diputados, incluso el Senado, hemos ido allá a dar pláticas informativas, por ejemplo, como con entidades que ya hacen o participan más en cuestiones de norma, ¿no? A nivel norma y no tanto ley. ¿Y no nos encontramos como un poco alejados de la tecnología en términos normativos? Porque pienso un poco, COFEPRIS es todo un mundo, ¿no? O sea, todo lo que regula, a veces pienso que se ha quedado un poco atrás, incluso la terminología. ¿Cómo es que va evolucionando y qué tan difícil ha sido pues poderlo normar? Sí, definitivamente tienes razón, y no es algo de México, sino es algo mundial, porque la realidad es que la ciencia avanza mucho más rápido que pues lo que es la norma, porque pues no vas a normar algo que no existe, ¿no? Primero tiene que existir para que lo normes. Entonces también, como también platicamos antes de iniciar, pues nosotros desarrollamos más tecnología y a veces no vemos la parte social. O sea, para poder normar, pues quien va a hacer esas normas tiene que entender plenamente de lo que se trata. Entonces, recientemente con la administración de la doctora Armida Zúñiga, egresada de nuestra universidad, por cierto, pues ha habido este interés en mantener a la COFEPRIS y estandarizar para pues poder estar en la normatividad de acuerdo al estado del arte internacional. Pero pues es algo, o sea, hay un retraso. Ajá. Entonces, en particular, pues hay cuestiones, por ejemplo, como las terapias avanzadas, que en general se utilizan para un número muy, muy pequeño de la población, ¿no? En donde la COFEPRIS ha dicho, ok, vamos a normar estas terapias, pero pues también existen tratamientos y cuestiones que impactan a un número mucho mayor de personas, ¿no? Y que son prioritarias. Pero siempre va a pasar este retraso. Entonces sí es muy importante, pues en general, tanto pues la parte jurídica y pues especialistas que también entiendan la parte técnica y que puedan hacer este tipo de norma. Y yo creo que pues también está lo que lleva pues a las ciencias forenses, ¿no? En cuanto al uso de este tipo de evidencias, me imagino, y ahora sí estoy peligrosamente acercándome a terrenos de los que no conozco nada. ¿Tú crees que no los conoces, pero sí los conoces muy bien? Pero sí creo que hay un retraso ahí importante, ¿no? Claro. En poder, o sea, ¿qué tipo de recursos o qué se requiere para que algo pueda ser una evidencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, no, yo creo que para eso tan solo nos basta con trabajar conjuntamente. Okay. Mira, hace poco nos invitaron en la escuela a que participemos en un proyecto en el que ya estamos participando se está investigando la muerte masiva de abejas en el país, sí. ¿no? Sí, entonces, sí, entonces lo están haciendo pues en las zonas que son más importantes de producción de miel, como es la península de Yucatán, en Colima, en Veracruz, etcétera. Entonces, una compañera nuestra viajó ya a Colima y estuvo trabajando con personas académicas de allá, pero también con la fiscalía, etcétera, porque ya incluso existen los tipos penales para poder perseguir conductas en donde por razón del uso de pesticidas o de fertilizantes esté provocándose la muerte masiva de abejas, pues porque por fin estamos entendiendo, no solo la humanidad, sino los que legislan, están entendiendo que este insecto es verdaderamente importante, ¿no? Para preservar pues toda la cadena
de vida que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos desde la escuela? Es que fueron a trabajar cómo cuidar la cadena de custodia para la colección de especímenes muertos. Entonces, ¿qué hay que hacer o de especímenes? ¿Cómo identificar? Lo que hay que analizar es a la abeja, ¿no? Entonces, pues hay que atraparla y preservarla para poder hacer el análisis biológico e identificar si existen, si ha consumido, si tiene en su cuerpo esta huella de fertilizantes. Entonces sí que cruza, ¿no? Claro. Porque nos interesa, ese es un ejemplo, ¿no? Nos interesa saber cómo está siendo afectada nuestra fauna y por ahí nuestra flora con este tipo de tecnologías que hoy se usan para una cosa y terminan arruinando otra, ¿no? Otro ejemplo, lo tuvimos simplemente el viernes pasado en el seminario de la licenciatura en ciencia forense, que es un seminario que existe desde que existimos, hace 13 años, en el que invitamos a un científico del norte que se encuentra en Mazatlán, en Sinaloa, en instalaciones que tenemos allá de la UNAM, del Instituto de, no son ciencias del mar, es... de ellos. Sí, tiene que ver con ciencias del mar, en donde identificaron que había un cierto nivel de contaminación y este está relacionado con la industria que despide zinc y otros metales. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicieron? Y nos explicó ahí en su proyecto de investigación, es que colectaron con la sociedad, con colaboración de la sociedad, fueron a colectar muestras, tanto en aire como en suelo y en agua, para ver cómo se estaba diseminando todos estos metales pesados. Hasta ahí el proyecto de investigación. La otra parte sería investigar cómo está dañando a la salud de toda la población, ¿no? Y a lo mejor identificar en los distintos rangos de edad. En algún momento también, ya hace varios años, supimos de otra investigación que se estaba realizando precisamente por el uso de pesticidas. Se había identificado, por ejemplo, un nivel de cáncer, de frecuencia de cáncer entre la población, precisamente en Sonora, que es el granero del país, ¿no? Siempre se ha dicho eso. Y una frecuencia muy importante de obesidad, digamos, prematura. Bebés que ya nacían gordos y que rápidamente se hacían más gordos por el tipo de no solo no del alimento, o sea, en el alimento venía ya el pesticida, pero también de lo que estaban respirando y bebiendo. Entonces, creo que sí tiene que ver mucho o sea, lo forense cruza con la biotecnología, Sí, claro. Porque ¿cómo lo determinas? Sí, claro. ¿No? Y esto, por ejemplo, ahorita, esto tiene que ver con lo que llamamos los disruptores endocrinos, ¿no? Que son justamente estas moléculas que hacen lo que dices, o sea, causan, por ejemplo, que cada vez las niñas, pues, empiecen, o sea, tengan un desarrollo prematuro, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso es también un área que uno de los grupos del instituto que están ellos más involucrados en cuestiones de investigación básica, estudia, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones de los disruptores endocrinos y cómo afectan pues el metabolismo en general. Sí. Oye, pero fíjate que, o sea, me estás abriendo el panorama, ¿no? Porque te digo, lo conoces muy bien. Ahí está. No, pero es que o sea, yo no pensé que ciencias forenses hiciera este tipo de investigación, ¿no? Sí. Saber cuál es la causa de estas problemas, ¿no? Y hacer una investigación de encontrar, y ahora pues justamente estoy entendiendo que pues ciencias forenses es investigar de cualquier tema, ¿no? De todo. Por ejemplo, yo quiero saber lo financiero, por ejemplo, etcétera. Sí. Por ejemplo, estamos también trabajando para identificar maderas. ¿No? Los tipos de maderas, porque tú sabes, hay tráfico de maderas es preciosas. A lo que te decía yo con la carne, ¿no? Sí. De los pescados. Sí. Oye, estando en Morelos, ¿han recibido ustedes solicitudes para apoyar a la identificación de personas? Hemos recibido solicitudes, pero el Instituto de Biotecnología no tiene esa capacidad.
pues esto es algo, pues como ustedes saben mejor que yo, que requiere pues no nada más la capacidad técnica de hacerlo, sino lo que acabas de decir, ¿no? La custodia, tiene que haber toda una infraestructura de sistemas de calidad, resguardo y bueno, también de validación de métodos analíticos, o sea, no cualquier persona en cualquier laboratorio no puede hacer este tipo de cuestiones y no ha sido algo en lo que nos hemos enfocado en el instituto, pero pues gracias a tu visita, que hemos hecho visitas conjuntas, pues queremos colaborar. Podríamos implementarlo, exactamente, ¿no? Con la idea de, pues, fortalecer capacidades, sobre todo, pues, también que haya redundancia, ¿no? Aprovechar equipamiento y cuestiones, pues, que son, yo digo, cada equipo que está en nuestra universidad pertenece a la nación y, pues, que entonces pueda haber una redundancia para poder responder ante la necesidad nacional de este tipo de identificación. Entonces, si eso pasa, pues, marcamos rápidamente a la escuela para pues, lo podemos hacer, claro que sí. La respuesta, porque de nuevo nosotros no tenemos el entorno normativo y regulatorio necesario para poder entregar un resultado responsable, ¿no? Sí es muy importante decir que tenemos que hacer este tipo de análisis conlleva una gran responsabilidad que no puede tomarse a la ligera. El doctor del que mencionábamos en el seminario es el doctor Soto Jiménez, y sí es del Instituto de Ciencias del Mar, y limnología. Es que la segunda palabra es como... Limnología, yo, pensando también en otro campo ahorita que la escuchaba y con todo lo que hemos platicado sobre los avances, pensaba también en otros retos que tiene la biotecnología y que se cruzan con la ciencia forense, y con otra parte que es la bioética. O sea, toda la parte, por ejemplo, de lo que está permitido y lo que no, pero que está justo en esta ciencia de frontera, en donde de pronto puede transgredir, vamos a decirlo así, derechos de las personas, de las comunidades, de los ambientes, de los entornos, y cómo entra, y que incluso pueden constituirse como delitos, ¿no? Que pueden empezar a ser investigados desde esta visión de la ciencia forense. No sé, preguntarle un poco cómo está la biotecnología entrecruzada con esos temas de la bioética, ¿no? Que creo que es algo muy importante, porque la ciencia avanza, pero, también nos ha demostrado que ha tenido periodos bien oscuros en donde avanza a costa de muchas cosas que sí vale la pena recordar y tener presente para que no afecten, insisto, los derechos de las personas, las comunidades, los entornos, etcétera. Sí, claro, o sea, esto es algo que es muy, muy importante. Nosotros no hacemos trabajo de diagnóstico genómico, por ejemplo, ¿no? En humanos o cuestiones de ese tipo que pueden estar mucho más cercanas a cuestiones éticas que van desde cuestiones de pues manejo de la información, resguardo, porque pues la identidad genética o genómica de cada quien pues es reservada y única, y ahí pues esto conlleva por supuesto responsabilidades que en el instituto pues no hemos llegado allá, pues porque nos hemos más enfocado en cuestiones de más biotecnológicas, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero con eso quieres decir, por ejemplo, predecir disposición de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cuestiones que se hacen más en el Instituto Mexicano en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en donde pues nosotros colaboramos en el INMEGEN muy de cerca, pero nosotros no hacemos este tipo de trabajo, en donde sí es muy importante la ética para nosotros, tiene que ver con cuestiones del manejo responsable de animales de laboratorio, porque pues es indispensable para lo que yo hago, vacunas, el sistema inmune es muy complejo, es imposible poderlo reproducir in vitro, y entonces cuidamos mucho pues lo que son las 3 R's, o sea, reducir, reutilizar y ahorita olvidé la tercera, pero que cuidar al animal que utilizamos como modelo y respetarlo, ¿no? O sea, esto es una cuestión de ética que para nosotros es muy importante. Y otra cuestión en donde sí trabajamos, pues tiene que ver, por ejemplo, en sí tomar muestras de humanos, ¿no? Para algunos estudios de células que no modifica en nada a la persona, pero pues que de todas maneras requiere un consentimiento informado, etcétera.
Y a nivel global, doctor, o sea, más allá de como del trabajo que se hace en el instituto, como en el panorama mundial, ¿no? Hay como estos retos, porque ahorita que la escuchaba es como, por ejemplo, estas cosas de la modificación genética, todos los temas relacionados con la clonación, que parece un discurso de los 90, pero que sigue ahí, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con temas de reproducción humana, introducir como ciertos materiales, ¿no? Que están producidos biológicamente en laboratorios a entornos ambientales, no sé, a nivel mundial, ¿cómo está el panorama de la bioética en ese tema? De la biotecnología en ese tema. Sí, Anaí, pues acabas de dar en el punto, ¿no? O sea, esto, pues, más de que lejano, está cada vez más cercano. Y bueno, pues quiero aprovechar para hacer un comercial y recomendarles nuestra revista de divulgación, Biotecnología en Movimiento, en donde justamente este mes, en el número que acabamos de publicar esta semana, viene un artículo sobre cómo tú como padre puedes asegurar que tu hijo va a nacer sano pues genéticamente, ¿no? Y entonces se plantea pues lo que es el screening de embriones, ¿no? O sea, decidí buscar por ejemplo, la trisomía, básicamente, pues que sabemos que resulta en el síndrome de Down, y entonces escoger al embrión que va a ser utilizado en una fertilización in vitro, ¿no? O sea, que va para reimplantarlo a la madre. Entonces, estos sin duda son aspectos éticos que pues son muy importantes y sí, pues pasa justo lo que dices y son dilemas éticos. Por ejemplo, pues hay algunos tratamientos de modificación genética que si no los haces, pues va a morir el bebé, ¿no? Pero por otro lado, pues también esto conlleva pues riesgos. Entonces son aspectos que creo que pasa lo mismo, estamos atrasados, debe haber una mayor discusión y generación de acuerdos. En otros países, sobre todo en Europa, me parece que se ha manejado mucho mejor. Y bueno, pues siempre pues poner la dignidad humana, animal y del ambiente, ¿no? Yo diría que no podemos olvidar que pues somos un solo, un conjunto, exactamente, ¿no? Y no poner al humano por arriba de lo demás. Creo que sí es algo necesario. Y pues que eso pues conlleva a que es muy importante pues que trabajemos en conjunto con las ciencias sociales. Sí. También pienso en otro ejemplo, en la Ciudad de México hay una ley que regula el banco de ADN y creo que ahí podrían el instituto generar buenas prácticas para las fiscalías, ¿no? Lo que decía un poco sobre la evidencia, la conservación, las muestras genéticas, la toma de las muestras. Y luego pensaba también en este cúmulo de los bancos de información, o sea, cuando hablamos de material genético, en donde además es un dato protegido, pero además, ¿quién puede tener o desarrollar mecanismos para su protección? ¿Cómo se tiene la regulación o la secuenciación, ¿no? Que además es prácticamente infinita. Entonces, ¿cómo poder generar bancos de datos que puedan hacer un resguardo? O sea, en realidad hay muchas cosas que puede hacer el instituto, ¿no? Sí, de nuevo, no es un tema que en donde hayamos decidido incidir, porque lo vemos, como dije, creo que el INMEGEN está muy fuerte en ese tema. Creo que también, pues el mismo C3, ¿no? Que han estado haciendo este manejo, digamos, de pues, situaciones más complejas y ya más multidisciplinarias. Pero bueno, sin duda creo que el instituto tiene algo que decir, ¿no? No nos veo como protagonistas en ese campo porque pues estamos en muchos otros. Creo que sí, con pues todavía mucho que hacer, ¿no? Pero sin duda creo que varias personas del instituto podrían participar en este tipo de discusiones. Y por ejemplo ahorita pues estamos involucrados en discusiones de inteligencia artificial, ¿no? Ah, sí. En donde pues mucho trabajo que se hace en el instituto es el diseño de proteínas que no existen, ¿no? Utilizando este tipo de acercamientos no existe en la naturaleza de inteligencia artificial. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanto tiene México que invertir o participar en este tipo de
de nuevos desarrollos o qué tanto pues nos volvemos alguien pasivo, ¿no? Me tienes absolutamente sorprendida. O sea, van a ¿qué? ¿Cómo? O sea, van a crear o se pueden crear proteínas que no existen a partir de la inteligencia artificial. Ajá, bueno, ¿y para eso qué es o algo cómo? que hacemos. ¿Cómo? Esto es algo que se hace desde hace mucho en el instituto. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Las enzimas con las que lavas tu ropa, ¿no? Las Vanish o la que tú quieras. Comercial. En general, Comercial. Bueno, comercial que yo no. Pero no creo que pase nada. No importa. Pero, o sea, estas enzimas en su versión original, pues podían, digamos, degradar la mancha de grasa en tu blusa. Ajá. Pero pues no lo podían hacer adentro de una lavadora donde además tú le pusiste agua caliente y aparte pues hay otros detergentes. Entonces este tipo de acercamientos resultan en el diseño de proteínas mejoradas que ahora pueden sobrevivir en tu lavadora con el agua caliente, con otros detergentes. Esto es el tipo de cuestiones que son proteínas que no existían, ¿no? Entendido, entonces, por otro lado, también esto se ha utilizado para hacer medicamentos. Antes lo que hacíamos era, busquemos la librería de cosas o la biblioteca que está dentro de una persona. Ahora, pues mejor diseñemos lo que nosotros necesitamos para una aplicación particular. Entonces ya se ha trascendido las proteínas que existían. Y justamente en el instituto recientemente contratamos 2 investigadores jóvenes que están haciendo esto utilizando pues ya solo inteligencia artificial. Wow. Pues la verdad es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro instituto y de todo lo que no de toda la UNAM, ¿no? Pero a ver, es que conocer el trabajo de este instituto realmente te lleva a descubrir todo lo que la tecnología y desde el ámbito de la biología se puede desarrollar y luego industrializar para la mejora de la vida humanitaria sin hacer antropocentrismo, ¿no? Ajá, exacto, sin quedarnos en que estamos hablando solo de los beneficios para el hombre, sino de los beneficios para el ambiente, que luego lo dejamos de ver, y pues para las futuras generaciones, ¿no? Porque bueno, pues de problemas estamos copados. Así es. No, o sea, yo no voy a hablar de los otros, solo de ambientales. Sí, ¿no? Bueno, estamos todos preocupados, ¿no? Todo el tiempo de qué va a pasar, ¿no? Y bueno, justamente lo decíamos, las lluvias que hubo este año pueden ser algo cíclico, ¿no? Pero pues creo que difícilmente los que hemos vivido más de 5 décadas podemos ver que no... Con mucha sorpresa. Pues que no habíamos vivido situaciones así, ¿no? Sí, así es. Laura, se nos está acabando el tiempo y estamos muy agradecidas contigo. La verdad es que ha sido una conversación muy sorprendente, muy linda y con muchas ganas de seguir tus pasos, leer la revista como Biotecnología en Movimiento. Ahí pueden entrar a la página del instituto, que es www.ibt.unam.mx y ahí la pueden encontrar. Es electrónica. Y gratis. Y gratis. Y se pueden además, suscribir. Claro. Y es nuestro orgullo. Y supongo que es de difusión, no solo científica. Sí, es de divulgación. ¿No? Es una revista, el enfoque particular es adolescentes, pero realmente es para todo público. Pues para nuestros científicos y científicas forenses queda muy bien, porque estamos siempre hablando de ciencia, de humanismo, de lo social, de derecho, entonces hay que entender todos estos términos y acercarnos a los súper expertos y expertas como tú. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Los invitamos a nuestro coloquio. Dilo, por favor, que no veo desde acá. Les invitamos al coloquio Auguste Dupin de Literatura y Ciencias Forenses, que está siendo presentado por la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura y Universo de las Letras de la UNAM, con el apoyo y participación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y que se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de noviembre. O sea, desde hoy. Desde 4 de la tarde. En la sala Miguel Covarrubias. En la sala Miguel Covarrubias, ahí vamos a estar. En la zona cultural. Wow. Sí, suena bonito, ¿no? Sí, porque además lo lindo de Ciencias Forenses es que podemos estar con el IBT y luego nos vamos con los de literatura y así sucesivamente. Wow. Es muy divertido, muy bonito. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana con otra interesantísima entrevista.
La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.